Amigas, amigos, mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie de los desayunos de TV Más en Jalapa, Veracruz, en un programa especialísimo grabado en México, en Veracruz, y donde nos oigan, que es el complemento fundamental a un programa de televisión, la parte del auditorio. Bueno, pues debo decirles a ustedes que estamos en TV Más y que además estamos en Cable Más, me parece que se llama, que son 80 o 90 ciudades en la República, en DirecTV en Estados Unidos, cosa que agradecemos y nos da muchísimo gusto, y toda la red de televisoras de internet, que ya son un montón, y que encabeza la nuevarepublica.com.org, notipoemas.com, radioamlo.tv y un montón, y algunas estaciones en Sudamérica que también toman nuestra señal, y yo pienso que como es una señal cultural, pues no vamos a andar con pichicaterías de que no y que no sé qué, sino justamente lo que se trata es de que TV Más tenga un pensamiento verdaderamente alternativo, cultural, digno de una población como es Jalapa y de un estado como Veracruz, que tienen una amplísima y grande y reconocida tradición de cultura. Con mucha modestia, aportamos nuestro granito de arena para que todos esos movimientos culturales que hay en Veracruz, pues también cuenten con un pequeño programa de televisión que pueda catalogarse como un programa que no les perjudique. A propósito, quiero agradecer muy cumplidamente, bueno, pues a dos ya lo había dicho, pero aprovecho para volverlo a decir, a la Asociación de Periodistas Mexicanos, que nos otorgó a este programa justamente el Premio Nacional de Periodismo de este año. Y mañana, bueno, no sé, en estos días, vamos a recibir, y lo haré a nombre de todos mis compañeros con mucho gusto y se los comunico, el Premio Nacional de la Asociación Nacional de Locutores, que es una viejísima institución de mi época y que me han dicho que habrán de entregarnos un premio también por las actividades de este programa. Lo digo yo aprovechando porque si no, no lo va a decir nadie, obvio, pero de todas maneras, saben ustedes, si reciban ese premio, queridos compañeros, en conjunto con los técnicos, con el equipo de producción de Jalapa y este modestísimo equipo de México. Saludo con mucho afecto a mi amiga Juanita Robles. ¿Cómo está usted, Juanita? Buenos días, don Jorge. Yo muy bien, gracias a Qué bueno. Dios. ¿Y usted qué Gracias. tal? Gracias. Está en camino y por el tránsito, que también allá tenemos problemas de tránsito. No crean ustedes que nomás acá en México. No tarda el profesor Clemente Landa. Manuel Munguía, profesor. Hola, Jorge. Mucho Buenos gusto en días. saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Señor escritor Armando Ortiz, periodista temido, mucho gusto. ¿Qué tal, Jorge? Aquí empezando el otoño tardíamente en Jalapa. Sí, ¿verdad? Porque también en México hace frío y mira el que me cae hermano. José Eliud, maestro de latín y griego, muchas gracias, gusto en saludarte. Valete, carissimi amici. En estos últimos tiempos resultó que se oyó, tiene que ver con sopa de letras, se oyó que Estados Unidos espiaba a México en instancias gubernamentales. De eso no vamos a hablar, pero sí de cuál es la génesis. ¿Dije bien, compañero? Sí, sí, sí. La génesis de todo esto. Es decir, ¿qué sucede? ¿Por qué esa serie de manifestaciones entre un país grande, poderoso en el mundo, un país que tiene ciertas debilidades como el nuestro y que de buenas a primeras se manifiestan aspectos muy alarmantes, y si no alarmantes, muy dignos de estudiarse? Les voy a leer 1, 2, 3 parrafitos chiquititos de lo que encontré. Eso, por cierto, lo encontré en un libro del mercado de Jalapa, en el mercado de ahí de Lucio, Alcalde y García creo que se llama, no, ¿verdad?
el de Lucio, Mercado Jauregui. En el Jauregui había un señor vendiendo libros que tomo uno, se lo compré en 20 pesos y ahí en ese libro está esto. México es un país extraordinario y muy fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, al que dirige a México, y controlamos al país entero. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un norteamericano. ¿Sí? No hay que poner a un gringo aquí, ya que eso nos llevaría a una guerra. La solución necesita de un poco más de tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano. Hasta yo aprendí que ahora se dice el American Way of Life. Eso es mío, no es del libro. Según hay que educarlos, ¿se entiende? Según nuestros valores y el respeto del liderazgo de los Estados Unidos. Eso es lo que dice este libro. México necesitará administradores competentes con el tiempo. Estos jóvenes, educados allá, ¿se entiende?, llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán del poder en México sin necesidad de que Estados Unidos gaste un solo centavo o dispare un solo tiro. Ellos harán lo que nosotros queremos. Carta de Robert Lansing, se escribe Lansing, en 1924, que era secretario de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica y que daba esta serie de previsiones, consejos, videncias, profecías, y que creo que hay todos los elementos del mundo para pensar se han cumplido. Adelante, si eres tan amable, Manuel. ¿Qué te dice esta carta? ¿Qué puedes referir respecto a lo que planteo? Si lo vemos hacia el presente, sería una especie de profecía. Profemi quiere decir hablar anticipadamente de algo. Pero si lo analizamos en el contexto en que ocurrió, en ese año estaba terminando el gobierno de Álvaro Obregón y estaba comenzando o por comenzar el de Plutarco Elías Calles, y ocurrían fenómenos parecidos a los que describe aquí el señor secretario de Estado de Estados Unidos. Lansing. Y habían ocurrido en épocas anteriores. Es decir, si lo proyectamos así, entonces también lo vemos como una descripción de una realidad que ya había ocurrido en México, porque desde nuestra etapa independiente hay que recordar que se acababa de constituir la Unión Americana y muchos miraron hacia allá como una posible vía para liberarse del peso primero de la corona española, que no cejaba en su pretensión de volver a conquistar el territorio, o de Francia, que en ese momento también tenía ambiciones expansionistas, o de la Gran Bretaña. Que también tenían las fauces abiertas. Abiertas, sí. Y muchos miraron hacia el vecino del norte porque dijeron, surgió de un proceso novedoso, nos están hablando ya no de una monarquía o de un reino, sino de una democracia. Mira, eso es muy importante, tanto así que varios artículos de las primeras constituciones e incluso de la del 17 se parecen mucho a los de la Constitución de Estados Unidos, de modo que algunos no estudiando directamente en aquella época, pero sí acercándose
a los centros de poder bueno, en aquel tiempo recién nacido país, pero después ya en esa época muy consolidado y ya había participado en la Primera Guerra Mundial. Entonces había esa tendencia, digamos que es una descripción al mismo tiempo y una especie de... Eso es importante, pero lo que podemos decir un poco también, y agregando respecto, que sí, es interesante que ya pasaba. Lo que pasa es que el mérito, entre comillas, de Lansing, o Lansing, se escribe L-A, yo creo que debo decir Lansing. Bueno, en fin, el mérito de él es dar los consejos de una manera tan adecuada a nuestro tiempo. Y esto tiene que ver mucho porque nos han hecho a su manera. Sí, la receta dio frutos, sobre todo en los años posteriores a que él la enunció, efectivamente. Por eso, si se sigue paso a paso una receta, parece una receta de cocina. Es una receta de cocina, pero está hablando entre países. Y les voy a decir por qué tratamos eso en nuestro programa. Porque nosotros hemos tratado en diferentes ocasiones ¿cómo se dice cuando le quitas la cáscara a un árbol? ¿Devastación o desvastación? O a una fruta la pelas mal. Desvastación. Ahí le quitas le quitas las características. Sí. Desvastación. Sí, porque viene ¿no? de basto, palitos, tronquitos. Bueno. Y devastación es otra. Es otra, no. Desvastación. Tú le quitas al país su color, su contenido, su lenguaje, su música. Entonces es seguir las normas de Lansing. Es decir, cómo hacer, y luego lo educas. Luego haces que los que dirigen al país ideológicamente piensen de una manera norteamericana. Se crea el caldo de cultivo, el terreno, para que se impongan otras culturas. El otro día que resurgió esto de los espionajes, dije, bueno, es que hay cantidad de mexicanos que no lo confiesan. Por eso en México no importa que nos espíen. ¿Qué importancia tenga que sepan de nosotros si no tenemos un apego a lo nuestro? Si la música que sirve para ilustrar nuestras más grandes emociones, como es la caridad, es música de ellos. Si cuando ponen me acuerdo cuando la niña ganó su carrera de bicicletas, le pusieron un swing o un reggaetón norteamericano. Si todo está hecho a manera a seguir los parámetros, dijeron los intelectuales de la televisión, a seguir los modos y modas. Si el locutor, cuando yo digo carajo, él dice, wow. Eso significa mucho. Jorge, a mí Dime, Ortiz. A mí lo que me llama la atención es esto. Lansing hace esta declaración en 1924, 10 años después de la invasión norteamericana. Y me llama la atención el hecho de que afirme esto. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano. Tenía la intención de poner a un ciudadano americano como presidente de México. Y entonces señala la idea, abandonemos esa idea y busquemos la manera de que llegue a la presidencia una persona educada con nuestras formas. Y eso es ser un visionario. A final de cuentas, lo que pasa eso es que lo no se consigue. Sí, pero no fue una persona, fue una ideología lo que hizo. Porque yo me acuerdo desde Miguel Alemán, en Miguel Alemán ya había un criterio muy norteamericanófilo. Sí, tanto así que, por ejemplo, el maestro Torres Bodet fue canciller en esa etapa. Y cuando se fundó la Organización de Estados Americanos,
Torres Bodet se opuso a muchas de las tesis que el gobierno de Estados Unidos había enviado con su representante. Por ejemplo, ellos querían constituir no un organismo de cooperación internacional cultural de respeto a las civilizaciones, sino una especie de barrera de contención militar. Y Torres Bodet dijo, no señor, yo creo que lo que tenemos que promover en el mundo es la educación, la cultura, la moral y la justicia. Pues lo mandaron a volar y se molestó por esa actitud en contra del criterio de Estados Unidos. Se molestó Miguel Alemán, tanto que se distanciaron, lo disimulaban muy bien, pero se distanciaron y cayó por ventura la nominación de Torres Bodet para la UNESCO y fue la salida airosa de Miguel Alemán. Maestro, el mundo no solo está reconociendo a usted, sino a nuestro país. Vaya usted y dirija la UNESCO. Y se fue a dar de trompicones allá también porque la misma situación decía, ¿por qué las naciones poderosas aportan tanto dinero para comprar armas y no para la cultura y para la alimentación y la justicia de los pueblos? Claro. Entonces, ahí estaba el criterio de Miguel Alemán contrapunteado con el de un humanista, ¿sí? Efectivamente, desde hace mucho tiempo ya pesaba ese criterio entre nuestros gobernantes. Y dices bien, es una ideología que ha estado permeando desde hace ya muchas décadas, muchos sexenios, y que se vino a fortalecer con el asunto del neoliberalismo. Acuérdate que desde el Tratado de Libre Comercio nos acordamos de que México también era Norteamérica, y a partir de ese entonces hemos tratado de ser también como los norteamericanos. Claro, yo me acuerdo haber escuchado así a 3 metros a un presidente de la República, hace no te puedo decir los sexenios, pero hace mucho, 30, 40 años, haber dicho, no voy a ser el primer presidente que no sea recibido por Washington el primer año, ¿eh? Fíjate qué récord llevaba aquel presidente que reclamaba tener la complacencia del señor, sí, ir al besamanos el primer año de su gobierno. Y a veces desde antes de ser elegidos, ¿eh? Por eso digo, pero en fin, ya siendo presidente dice, yo quiero como todos ser y no voy a ser el primero que no vaya. Es decir, para ellos es una carrera. Claro, y si te fijas, los comentaristas de la televisión desde hace muchísimo tiempo elogian eso. Dice, fue de los primeros presidentes que fueron recibidos por Nixon, por Reagan, por Obama, etcétera. Así como que dicen, oye, nos fue bien, ya lo recibió el patrón. Por eso, porque están hablando como voceros de una ideología que algunos le llaman neoliberal, que quiere decir una ideología que tiene como finalidad el hacer negocio, el hacer dinero, y haciendo caso omiso de los otros valores de los que debe estar constituido un pueblo. Volvemos en un momento, por favor. Sí, yo me acuerdo que desde hace muchísimos años, puedo dar testimonio de hace 40, 50 años, ya había un criterio informativo norteamericanófilo. Norteamericanófilo es una palabra que quién sabe si esté correcto o no, pero a ver, explícala, Manuel. Sí, es híbrida, pero está bien construida, ¿sí? Norteamérica, porque muchos reputan Norteamérica nada más Estados Unidos. ¿Y Canadá? Nosotros también somos, no, es que a veces, Bueno, a veces hasta Canadá se arrogan, sí. Ellos se arrogaron, incluso cuando hablan dicen, here in America, o sea, ahí es América, aquí en América, pero Norteamérica, y filos que es preferencia, amor o inclinación. Entonces sí, está bien construido. Preferencia, amor o inclinación. Claro. Norteamericanófilo. Si hay un criterio norteamericanófilo
entre estas apreciaciones en las cuales se jerarquiza lo norteamericano como lo óptimo. Para mucha gente de los medios, lo norteamericano es lo óptimo, es el modelo, son los mandamientos, es bíblico. Es decir, es bueno porque es norteamericano. Yo he estado presente en conversaciones con hombres de mucho poder en México. Oye, pues que nazca en Houston el niño, porque así tiene derecho a un pasaporte norteamericano. Yo no había pensado en toda esa serie de apreciaciones del hombre de nuestro país. El hecho de masacrar, acabar, denostar y nulificar la música, que no es un motivo menor, no es un incidente intrascendente. A ver, hay hermanos nuestros que se están ahogando, que no tienen dónde vivir, que perdieron su casa, no tenían nada y lo perdieron todo. Y yo, que tengo mi canal de televisión y tengo mi internet y que hago un programa en internet y todo, póngale ustedes 100,000 veces más. Y voy a decirle, oye, tú mexicano, mira, tu hermano está fregado. Ándale, ayúdalo. Dale arroz, frijol, que tenga para comer, ándale. Y lo llevas al Zócalo y todo eso. Y atrás le pongo una melodía norteamericana. Hay dos mensajes. Ayúdalo, pero sé gringo. No digo gringo de una manera despectiva, sé norteamericano. ¿Por qué no ponerle una melodía nuestra? Ahora, hay compositores, aquí ya no. Los que tienen la jerarquía de estar en la oficina de compositores y lo demás se acabó. Los actores mexicanos no. Pues no, el otro día vino a cantarle a las madrecitas mexicanas. Vino a cantarles como regalo de la ciudad Miguel Bosé. Es exactamente como si Vicente Fernández fuera a cantar a la Plaza del Sol el Día de la Madre de todos los españoles. ¿Cómo lo dirías? Es una sistemática y continua labor de desmexicanizar al mexicano. ¿Qué dices, mi querido Clemente Landa? Jorge, gusto saludarte y tienes mucha razón. Mira, no solo es de hace 100 años, quizá habría que irnos mucho más atrás. Los romanos, cuando iban a nacer sus hijos y ellos estaban gobernando alguna provincia, los enviaban a Roma a sus mujeres 3-4 meses antes del nacimiento, precisamente para que nacieran en Roma, en la capital, con todos los derechos, porque si no eran otro tipo de ciudadano, no tenían esa misma, eran los gentiles lo que iban a llegar a tener. Hoy actualmente, como tú bien dices, aquellas personas que tienen dinero, recursos y que se sienten de la alta, de la high o de los que dominan este país, sus hijos nacen precisamente en Estados Unidos porque quieren tener esa doble nacionalidad y tener esa capacidad de influir y de decidir más adelante, si ellos quieren, irse de donde viene la lana. Hay un poema muy bello que se llama Esperando a los bárbaros, de Cavafis, que me parece que es Constantinos Cavafis, que habla precisamente, ese Esperando a los bárbaros es de cómo una nación espera que llegue este grupo al que se le reputa que son salvajes, malos y que todo lo destruyen. Y para esperar a los bárbaros se visten con las mejores joyas, se ponen a las mejores mujeres más guapas, más elegantes a la entrada. Llegan los que van a ser los jerarcas de ese lugar con sus mejores ropas. Y es un besamanos, muy parecido a lo que se hace también cuando sube un papa, que ya lo vimos también con ese nuevo papa y todos los jerarcas que fueron a saludarlo, entre ellos, como bien mencionaste, el mexicano. Y
cómo al final está todo mundo desolado en este pueblo porque los bárbaros no llegaron. Porque al final de cuentas no tuvieron eso que necesitaban, que era la destrucción de la cultura e iniciar de cero con una cultura mejor. Los romanos, cuando llegaban o conquistaban un lugar, lo primero que hacían era imponer su lenguaje. Y de esa manera iban quitando la memoria histórica de los pueblos. Lo que ponían en segundo término era su dinero. De esa manera ibas pues quitando el valor del dinero local y le ibas dando el valor a la moneda que tuviera. Y pues posteriormente lo que iban poniendo los romanos pues era la religión. Y desplazar entonces en lo que la gente cree, de la manera que habla y con lo que comercia, lo que tú estás mencionando es una estrategia americana que tiene muchos años, que es quitarnos nuestros referentes culturales, nuestra música, la manera de hablar, y hoy, si, como dice la Bamba, si no somos, pues por ti seré. Jorge, y no es que tengamos nada contra la televisión, quien dice, pero la televisión es un instrumento que se ha utilizado precisamente para esos fines. Yo hace algunos años fui a la zona de Zongolica, fuimos a Mixtla de Altamirano, acompañé a unos funcionarios del DIF para hacer un reportaje sobre la entrega de los cheques de 70 y más, y me encontré que en Mixtla de Altamirano era la graduación de los niños de la telesecundaria, y estaban los muchachitos ahí haciendo su graduación, y el baile que iban ellos a bailar ahí en la graduación, tú esperabas que fuera algún baile regional mexicano, que son bellísimos y que tenemos muchos. No, ellos iban a bailar y exigieron bailar Poker Face de Lady Gaga, que estaba en aquellos tiempos de moda. Y se veía terriblemente patético ver a los muchachitos indígenas, hay que decirlo, de la zona de Mixtla de Altamirano, vestidos a la manera de la televisión norteamericana, de lo que MTV ha ido dejando en este país. Entonces, nuevamente, la televisión es un instrumento que ha funcionado muy bien para los fines de esa como Norteamérica. Sí, pero ese término que dijiste de la filia. Norteamericanófilo. Norteamericanófilos. Sí, fíjate tú que se da el caso muy notorio en unos niños triquis que ganaron recientemente un partido de básquetbol y que son campeones X mundiales o lo que sea, que es muy noble y muy plausible y muy digno de orgullo verdadero. Pero hay algo, cuando ellos ganaron, dije, qué extraordinario. Yo, si fuera un productor de la televisión mercantil, en este momento estuviera yo tomando mi camioneta hermosísima con sus logotipos. Ya las conocen, ¿verdad? Sí, así muy bonita, amarilla y todo. Y vámonos para su pueblo, porque el reportaje está evidente. Pues así fue, ya había el reportaje. Entonces, pero nadie se ha preguntado, ¿por qué un niño mexicano, la octava, la novena economía del mundo, como se llame, en el año 2013 no tiene zapatos? Ah, chinga. Y tiene que acostumbrarse a hacer campeonatos mundiales sin zapatos. ¿Por qué? Hay que examinarlo. Yo vivo en el mundo, yo vivo en Europa, no sé nada de un país que se llama México, pero hay unos niños que juegan al básquetbol y que con el básquetbol ellos se han convertido en estrellas, como se llama actualmente, mundiales. Pero no, ¿cómo que no tienen zapatos? Que es una deformación, una manda, forman parte de una secta religiosa que les prohíbe usar zapatos. No tienen para comprarlos. Ah, chinga. ¿Cómo va a ser? Y así van por el mundo, sí. Y alguien, el gobernador te dirá ya mucho orgullo, claro. Pues vamos a sacar un reportaje porque nuestro gobierno siempre se ha ocupado del incentivar a los niños que ahora van a tener una beca de 300 o 400 pesos para
para comer. Porque imagínense a alguien que tiene hambre en una familia de 6 o 7. Hay prioridades para un niño así. Y la primera prioridad que han tenido desde sus abuelos o bisabuelos es comer. Comer, eso es lo que es. Y ahora, ¿saben ustedes cómo le dice? Con voz ahogada el locutor, apunté. Y estos ya conocidos con el nombre de gigantes descalzos de la montaña. Y el locutor con esa cosa y su cuadrote de la estación de televisión que dice hechos y no sé qué madre, le pone el micrófono para que diga cómo es un día de Juanito Izcateópatl. Y Juanito Izcateópatl ahí estaba balbuceando, diciendo lo que le enseñaron hacía rato, convertido, pero para pronto, en una vedetilla al servicio de la información mercantil televisada. Crímenes, son crímenes que obedecen a lo que Lessing dijo en 1924. Díganme si son tan amables. Claro que sí. Y además la invasión es casi total, por decir alguna, mira, el lenguaje, ya no digamos, ¿no? Dimensionar, dictaminación, aperturar, dicen, ¿verdad? Expulsación, de veras, en serio, fan, gay, cuestionar, no aplica, todo es súper omega, accesar, etcétera. De los nombres personales, hombre, yo conozco familia verdaderamente indígena por parte de allá de Guerrero, de mi esposa, y iba en el camión y le dice, ¿cómo te llamas, niño? Pero hablando todavía tlapaneco el niño y dice, le entendió, ¿verdad? Y dice, Braya, hazme un favor, Braya, en lugar de... Brian. Y el otro hermano, ¿cómo se llama? John. ¿Cómo se llama? John, hazme un favor. John. John y el otro Brian, ¿no? También la invasión también de la comida rápida, por ejemplo, ¿cuál rápida? Pero bueno, solamente allá. Y ya nos destrozó, de tal manera que somos el país número 1 de gordos y gordas, fíjate nada más, ¿no? La moda juvenil y la no juvenil, ¿verdad? La música, ya digamos los nombres personales. Y, en fin, estas áreas nos han cambiado nuestros verdaderos valores auténticos, nuestros, autóctonos, que tienen hasta más valor que estas tonterías de explotar al pobre, ¿no? Un fan, imagínate nada más, es un fanático, aquel que se adhiere a una causa sin razones, o sea, un idiota, ¿no? Pero ellos lo usan con una facilidad tremenda, ¿no? Igual el caso, por ejemplo, de la comida rápida, ¿no? Ya no digamos los anuncios que allá, sobre todo en el Distrito Federal, ya todas las tiendas son de anuncio norteamericano, ¿no? Imagínate, Elliot, ayer estaba yo comentando en el programa Fraterno, el alternativo, una experiencia, vale contarla porque habla sobre estos fenómenos. Fuimos la familia, amigos, a Cuernavaca a mediodía. Es agradable, está a 50 minutos de aquí del sur de México, y fuimos al Zócalo. Había una exposición de comida morelense, lo cual es excepcional. Imagínate tú exaltar la comida de un estado tan rico, tan bello, tan lleno de folclore, de tradición, de historia. ¿Qué digo? Bueno, pues vamos a ver la comida morelense. Obviamente eran puestos y no decidimos comer en los puestos, sino irnos a un restaurante, hipotéticamente natural, 100 veces natural, no sé cómo coño se llama. Pero abajo había la ilustración musical para estos morelenses de pueblo, no sé la etnia que pertenecen o la que impera en la región. Quizá ustedes sepan por ahí. Bueno, deben ser náhuatl, ¿verdad? Hay nahuatlatos en Morelos, sí. Por ejemplo, Zapata hablaba náhuatl. Bueno, pues ahí estaban todos ellos con su sombrero y apariencia obviamente popular.
Bueno, pues ¿qué comenzó la música? A principio de cuentas, los decibeles eran impensable comunicarse con otra persona. Deben haber sido unos 100 o 110 decibeles. En toda la plaza no había modo de hablarse. Era un sonido horrísono, puedo decir. Sí, era horrísono aquello, sí. No, pero el sonido... No, ahí sería repetitivo. ¿Qué horrísono es sonido ya de por sí? Sono, ahí está el sonido. Ah, bueno, horrísono. Entonces, algo horrísono, no se podía hablar. Y yo digo, bueno, a ver qué hay. No, era un cantante de ahí mismo, pero cantando música norteamericana. No música norteamericana de reggae. Eso una media hora o una hora, con el mal servicio del restaurante. Después de esto, cuando se le ocurrió terminar, los pobres indígenas aborígenes folclóricos que estaban volteando para todos lados, le estaban metiendo a fuerza el mensaje de un país que no era el suyo. Y ni siquiera era la música de Ray Charles, ojalá. Era algo incomprensible, pero en inglés. Y luego llega, ¿saben qué espectáculo? El del disc jockey. Para los aborígenes de Anenecuilco, coño. Para los morelenses con su sombrero enorme y sus mujeres vestidas de colores, escuchar y tragarse el taco de un disc jockey con ruidos, amorfo, todo, impensable a 150 decibeles, y como no nos servían, porque estaba desbordado el 100% trinqueteros, pagamos y nos fuimos sin comer. Pero eso no tiene la menor importancia. Lo que tiene importancia es que cómo se está dando un mensaje tan devastador ahora sí. Esa pobre gente se le está cometiendo un crimen. Devastador y devastador también. Las Sí, dos. ¿verdad? Las dos. Sí. Devastador, ¿por qué? Porque devastador con V, con B chica, con V labiodental, decíamos antes, significa arrasar. Y desbastar es tumbar apenas los palitos, los tronquitos, los sobrantes de algo. La corteza. Sí. Bueno, volvemos en un minuto, por favor. Pues lo que les decía a ustedes acerca de los niños que estaban descalzos y jugaban, se me olvidó decirles que les enseñaron a hacer el conteo, que así se llama, para entrar a la televisión. Es decir, nosotros decimos 5, 4, 3, 2, 1, 0 y ya, es el cue. Los niños se les enseñó el arte de echar a andar un programa en televisión. Todo eso, el hecho de tratarlos como estrellas de la televisión, es norteamericanizarlos, es meterlos a un mundo que no la televisión los va a explotar, los va a hacer vedetillas a su servicio. Ya ven ustedes después el resultado con una selección aguada. En fin, todo sea por el dinero. En cuanto se pueda rescatar dinero o hacer dinero, todo está justificado. The name of the game is money. Es decir, el nombre del juego es lana, es dinero. Y se acabó. Eso es lo que nos decía Robert Lansing que había que enseñarle
al concepto directivo y rector de una nación. Y eso es lo que lamentablemente muchos tienen. Y no es por ser pesimista, pero he encontrado buena cantidad de jóvenes que despectivamente, y no debería ser así, sino verlo con preocupación, les llaman ninis. Ese nini es un producto espiritual de una confusión de 1000 direcciones que les llegan. Y si usted investiga tantito el alma de esos jóvenes, muchachones de 1,90, de una melena muy así, de algo, 2 o 3 colgandijos, no los critico por su atuendo, sino por su falta de atuendo interior. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues uno quiere introducir una nueva modalidad y al disc jockey, otro quiere hacer una especie de formación artística hipotética con la computadora, otro un diseño tridimensional del once comadre, total, nada. Eso es lo grave, que la televisión ha diversificado las posibilidades de clarificar una finalidad en la vida de ellos. Es una idea a discusión, desde luego. Adelante. Fíjate, Jorge, que este plan de Robert Lansing que enunciamos al principio del programa, para mí es la respuesta a una pregunta que me había estado haciendo durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible que los mandatarios mexicanos, habiendo estudiado en Yale, habiendo salido de Harvard, habiendo estado en las mejores universidades norteamericanas, cómo es posible que cuando llegaban a este país, a gobernar este país, no tuvieran verdaderas políticas económicas, verdaderas políticas educativas y echaran al país hacia abajo? Los hombres que han echado al país hacia abajo han sido hombres egresados o con maestrías o doctorados en esas universidades. El famoso error de diciembre, si te acuerdas, se lo achacaron tanto a Jaime Serra Puche como a Ernesto Zedillo, dos personajes que habían hecho doctorados y maestrías en las universidades de Yale, de Harvard. Y mira, entiendo entonces que su propósito es echar a perder a este país para que lleguen los Estados Unidos y lo compren a precio de saldos, utilizando una palabra norteamericana, a precio de saldo. Y Jorge, también lo que tú mencionabas del nini, que esta palabra, el de ni estudia ni trabaja, quizá definida de una manera en algún inicio para designar una clase social o algún tipo de grupo que por alguna razón tiene esa situación, como tú bien dices, hoy se ha convertido en una palabra que dignifica, que les da a ellos un estatus diferente, que les dicen, mira, yo soy un nini, pero ese nini no es el joven de los 13, 14 años que no terminó la secundaria, sino que es el nini que ha terminado la universidad y que por una decisión en la cual él pretende decir que no tiene la obligación que hacerlo, no se dedica a hacer una labor o a buscar trabajo y tampoco se dedica a estudiar. Simplemente es tratar de entender la vida. Ojalá fuera de una manera contemplativa, quizá como un artista o un poeta. Ojalá fuera tratando de hacer alguna actividad recreativa que diera algo en favor de la cultura o de sí mismo. Simplemente son jóvenes que incluso hay una cantante española que se llama, me parece, Zac Noel, que tiene esa canción que se llama El himno de los ninis, en el cual habla precisamente, oye mamá, la canta en inglés, aunque es española, y habla y dice, oye mamá, la fiesta está muy padre, hoy no voy a llegar, hoy tengo cara de prostituta, oye mamá, hoy soy un joven que no tiene destino, oye mamá, no voy a llegar a mi casa. Ese es el orgullo que hoy tiene esa clase de los ninis que tú mencionabas. Sí, en una exageración patológica y pesimista de mi parte, el otro día el periódico La Jornada publicó uno de esos Twitter que mandé, que ha dicho, es que la televisión ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. En algún momento da igual y la lucen. Y dice, oye, ¿qué no sabes?
¿quién fue fulano? ¿Dónde es esto? No, no lo sé y qué. Por ejemplo, yo me he encontrado con alguien que digo, oye, ¿qué no sabes pronunciar Coatzacoalcos? No, no lo sé por qué. Es decir, no tengo la obligación de saber las cosas de vosotros casi. Sí, esa es la onda. Cada vez que Radio Milenio o Telemilenio dicen las desgracias que pasan en Michoacán, yo los dejo siempre porque sé que van a decir una bestialidad. De por sí los nombres, ¿en qué? ¿En Purépecha o qué es Tarasco? Sí, Purépecha. Purépecha no son fáciles. Parangaricutirimícuaro está difícil. Imagínate tú, ¿eh? Angangueo. Ajá. Bueno, todo eso que, en fin, no es tan trascendente. Tarímbaro. Pero ellos lo dicen con orgullo. ¿Qué decías, Manuel? Tarímbaro es otro. Sí, sí, sí. No, hay un montón de nombres así que lamentablemente son mencionados no por el saber geográfico, sino por las desgracias que acontecen. Hay algunas otras palabras de las que se usan que estaba diciendo hace un momento Eliud, y una de ellas me causó mucha curiosidad porque no se usa, no sé si esté bien. Dijo esta muchacha que era corredor, Ana Gabriela, que dijo, es un aspecto regresional. Anda, cabrón. Ay, joder, ay, pues, ¿qué quiso decir? ¿Quién sabe? Pero con eso me dio a entender que no solo era corredora, sino diputada también. Sí. Regresional. ¿Pueden decirme algo de esa palabra? Es una mala construcción porque lo que hemos usado es regresivo. Sí, Yo pienso que sí. pero no regresional. ¿Lo regresivo qué es? Es aquello que da pasos hacia atrás. Grado, greso quiere decir paso. Entonces regresar es dar pasos hacia atrás, a diferencia de progresar, que es dar pasos hacia adelante. Claro, progresar o progresivo Sí. es que va hacia adelante. Y hay Si una yo digo, moda, Jorge, a partir de eso, utilicemos la palabra de Ana Gabriela, a partir de lo regresional, de lo regresivo, hay una moda que se llama retro, que es la moda de buscar en el pasado, en las cosas que ya se han usado, una nueva indumentaria, una nueva actitud, una nueva forma de ver las cosas. Y a eso se le llama retro. Bueno, pues volviendo a lo de esta señorita, regresional, está muy claro para que ustedes tengan esa facilidad de decirlo. Es lo contrario a progresivo, ¿verdad? Sí. Digo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresivo 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Exacto, así es, regresivo y progresivo es la diferencia. Es la diferencia, entonces no tiene bronca. Bueno, entonces eso es en cuanto a esa palabra sobre la utilización de wow como expresión que utiliza mucho este joven locutor, a quien envío un respetuosísimo saludo, es Juan Ruiz Gili, que dice wow en vez de lo que tú quieras. Wow es inglés, ¿verdad? Bueno, eso quieren creer muchos porque en el habla facilitadora que han querido inventar en Estados Unidos se recurrió mucho a ese modo de decir y creen que es así como parecerse a los hablantes de inglés de Estados Unidos, decir wow, así. Y no es más que volver a formas muy, muy, muy antiguas de usar el medio de comunicación lingüística cuando no había recursos suficientes todavía. Bueno, yo me acuerdo de niño cuando las caricaturas que se traducían en el Excelsior, justamente del inglés, pero que les ponían letras en español, cuando alguien se daba un golpe, sacaban una estrella grandota y decía, ouch. ¿Me entiendes? ¿Te acuerdas? Sí. Ouch. Fíjate, Y Jorge, así, ahorita que mencionaste lo de las caricaturas,
Si tú también analizas cómo traducen muchas caricaturas antiguas, vas a encontrar palabras que también eran parte de ese lenguaje. Cáspita, Ah, sí. Cáspita, puta. recorcholis. Recorcholis. Y cuando, ahorita que mencionaste eso de la novela gráfica o la caricatura, es muy extraño que, por ejemplo, cuando una persona en inglés quieren mostrar que está durmiendo, le ponen Z, Sí, ¿no? Y cuando tú le pones quizá a un niño que demuestre a una persona que está durmiendo, le pone una S o le pone una N o una M, porque son los sonidos como los queremos representar. sí, Tú bien cuando huele. decías, el wow suena o parece una apertura poco natural para nosotros que no hacemos esas expresiones cuando nos sorprendemos. Cuando llega un tenemos- perrito a oler algo, le pones sniff. Sniff. ¿Qué, qué cosa es el sniff? Pues es un sonido imitador o imitativo de Nada más, ¿verdad? No, y sniff en inglés significa precisamente aspirar, ¿eh? aspiración, claro. Y lo hemos tomado nosotros, es una onomatopeya que la hemos adoptado y que la tomamos aquí ya españolizada como snifear. Anda. Bueno, pero eso tú lo usas tú, porque ¿quién lo va a usar? Sí. En los Yo es círculos. ni feo, tú es ni feas. Pucha, Y ya, no, deja de las traducciones. Los hablantes de inglés de Estados Unidos son muy dados a mandar a la mierda todo. Y dicen shed, y en la traducción se cuidan mucho y le ponen carajo. claro. ¿Qué dices, Eliud? Sí, que ahora ya nadie pregunta, cuestiona. Anda. Hazme favor. Ya desapareció ese verbo, ¿verdad? Imagínate Preguntar, sí, nada es más. preguntar. Le voy a preguntar a alguien, le voy a cuestionar. Aunque, y sin darse cuenta es palabra latina, cuestión y significa asunto. Entonces, Sí, pero cuestionar tiene una magia especial la palabra, ¿cómo se llama? Una seducción especial. No es lo mismo en el lenguaje común y corriente el hecho de hacerte una pregunta y te voy a hacer no te voy a hacer un cuestionamiento, te voy a preguntar qué horas son. Y el cuestionarse es decir, bueno, ¿Dios existe finalmente o es una fantasía? Sí, es algo controvertido. sería Es un algo- Sí, argumento. sí, más ahí bien, estoy sería yo. un argumento, ¿no? Jugando con elementos de una calidad diferente al qué horas son. ¿Qué horas son? Te pregunto. Algo filosófico es una apreciación personal. ¿No parece que así sea? Sí, tiene sus matices, Pero pero lo que dice el maestro es que ahora se ha trasladado o se ha querido traer al habla de todos los días el cuestionar sin reparar en esa diferencia de matiz que tenía antes. Cuestionar era plantear un asunto y preguntar era así entre dos personas con mucha confianza, ¿cómo estás o qué horas son? Sí, hay una diferencia, pero lo que dice el maestro es que ahora lo trasladan como si fuera parte del habla de todos los días. Quiero cuestionarte de dónde conseguiste esta máquina. Pues oye, está muy... Que no mame. Y citando a los clásicos, Jorge, pues cuestionamos frente a una calavera como lo hizo Hamlet, ¿no? To be or not to be, that is the question. Y es precisamente reflexionar sobre el asunto de la vida y la muerte. Sí. Bueno, vayamos ahora a las palabras, si son ustedes tan gentiles, y ver si Juanita Robles, por favor, Juanita, si tiene usted alguna palabra de las que se usaron con antelación, no, anteriormente. que Está, se usaron está abriendo su cuestionario, espera tantito. Está bien su cuestionario. Sí, Bueno, sí, don Jorge. aquí aprovecho para hacer un paréntesis mientras está lista Juanita, de recomendar a mis amigos, los hombres de la política, que cuiden su lenguaje. No porque digan regresional, vamos a creer más en ustedes. Es en serio y dicho con afecto. Es nacional. Un hombre de política generalmente, y hay excepciones que ahorita no vienen a mi memoria, pero hablar con la simplicidad del pueblo. Bueno, ¿cómo no? El de allá de Uruguay, ¿cómo se llama? Pepe Mújica. Es un cuate que si le dices, haz una declaración,
¿Cómo no? Oye, ¿para quién va a ser? Oye, ¿dónde estoy? O algo así. Es decir, es un hombre de la tierra, que no nos dé vergüenza ser un hombre de nuestra tierra y hablar con la sencillez natural que sí convence, no con la oratoria falsa de la declaración ante un micrófono. Bueno, ya nos pasamos, en consecuencia, le digo a Juanita que, como dicen en las buenas familias televisivas, vayamos a un corte. Y ahora regresamos. Bueno, toca el turno, como ya hemos dicho, a nuestra querida amiga Juanita Robles. Y Juanita tiene una misión agradable y es de traer a nuestra mente y a nuestra mesa las palabras que ya no se usan y que cayeron en olvido, pero que son muy bellas. Y a ver cuál nos trae ahora. Adelante, Juanita. Muchas gracias, don Jorge. Mire, yo espero que antes de las palabras, como usted dice, y aprovechando esta temporada que llamamos generalmente de muertos, leer, comunicarme con los compañeros y sobre todo que espero que le agraden a usted estas frases que son para reflexionar. 3 pueden guardar un secreto si 2 de ellos están muertos. Claro. Frase célebre de don Benjamin Franklin. La perfecta igualdad no existe sino entre los muertos. Esto lo dijo Pitágoras de Samos, pues matemático y filósofo, ya lo sabemos. Sí. 3. Solo los muertos no tienen problemas. Pues aunque nos pese así es, pero no queremos no tener problemas para estar muertos. Bueno, esta frase es de Charles de Gaulle. Nada es más fácil que censurar a los muertos. Julio César. La vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Marco Tulio Cicerón. Temer al amor es temer a la vida. Y los que temen a la vida, pues ya están medios muertos. Esto lo dijo nuestro admirado Bertrand Russell. Y aquí están algunas palabras, como decía usted, que a veces se usan menos, porque dentro de aquello que también ya usted manejó y que lo dice con una certeza firme, don Jorge, hemos ido dejando nuestras palabras. ¿Por qué será? No lo sé, pero sí me da mucha pena, tristeza y a veces hasta me indigna porque en cambio se siguen ocupando, utilizando un gran número de palabras extranjeras. Tenemos piscar. ¿Cuál fue? Piscar. Ah, es lo que hacía ahí mi papá en bandería, ahí en la casa. Ah, pues sí. Pero lo que quizá por ahí sea útil, bueno, no útil, pero en fin, curioso saber, es que el aparato que se pone uno entre los dedos, así como una pluma, que fuera amarrada aquí con un cordón, con un cuero, con una correa, y con un pico aquí para tomar el totomostle. Sí. Y hacerle hacia atrás. Y jalarlo, y ahí es donde y después sale. quebrar la mazorca
y que quede limpia y quitarle el pelo. Se llama el pizcón. Pizcón. Ajá. Muy bien. Con Z, ¿verdad? Sí. Quizá la mayoría de la gente ciudadana, las personas que aquí viven, pues no la reconozcan esto de piscar, pero es una acción, un verbo que se ejecuta durante la cosecha del maíz, rompiendo sobre la misma planta las hojas que cubren la mazorca. A ver, esa palabra, Manuel, bueno, es sinónimo de cosechar. Y yo la he escuchado específicamente para el maíz, pero no viene de pichis, pich, agarrar o algo así. No, es nahuatlismo. Ah, sí. Sí, es un nahuatlismo. Se parece a lo de pichicato, por ejemplo. Pichicato. Aquello tiene que ver con otro origen. pellizcar. No es. Esto es nahuatlismo. Bueno, papachar. Ah, sí. Papachar. Apapachar. Que a veces se utiliza así. Papachar es hacer cariños con las manos. El prefijo castellano es a. Y se hace una palabra híbrida, se puede decir, puesto que papachar es nuestra. Y ya el prefijo se le antepone apapachar. Chichinar. Perdón, Juanita. Apapachar quiere decir hacerle caricias al papá, ¿verdad? A cualquier No persona. necesariamente tiene que ser al papá. Por lo regular, los padres son los que apapachan a los niños. Al contrario. Bueno, también puede ser. A nadie se le evita pero en que fin, tenga muestras de afecto, de amor y de cariño. Sí, Eso sí, es bonito. A ver, A todos digamos nos una gusta. cosa. Hay que subrayar que el apapacho no tiene connotación erótica, ¿verdad? No, ¿por qué? No. Claro que los mal pensados, allá ellos. Depende de qué te apapache. O bien pensados, no sé. Digo, claro. Bueno, chichinar, que también es otra palabra que a veces se antepone a Achichinar. chichinar. Achichinar es tostar o chamuscar, pero innecesariamente se le agrega el prefijo SA porque es chichinar. Bueno, chichipicuar. Esta es más difícil, yo creo, porque es más larga. Don Jorge, chichipicuar es el chipi. Ya ahorita se le está pasando la mano al cielo. Ya es más que chipi. Ya es un aguacero. Pero, ¿cómo dice usted que es la palabra? Chichipicuar. Yo no la había oído. Chichipicuar. ¿Es de la región? Chipi, sí. Uh-huh. Y Chipi, significa sí. chipi, ajá. Y está Lo que chipicheando. es la llovizna que todos conocemos y que hay muchos que ya no le quieren decir chipi. No le dicen Pero moja pendejos. aposcaguarse, Eso sí. ¿qué es? Cuando le sale hongo a alguna, por ejemplo, el pan que se dejó en un lugar donde se va humedeciendo y pues eso le gusta a los hongos que van a depositarse ahí a comerse el pan. ¿Sabe A también, ver, don Jorge, que es aposcagua? Aposcaguado. Cuando Sí. deja uno la toalla recién bañado, Sí, toda cualquier húmeda, la tela, tira en un cualquier trapo. rincón, la levanta, no sé, al otro día, está toda aposcaguada y huele bastante feo. Feo, Eso es sí. lo que tú dices. Pero yo lo había oído un poco para la fruta, para algún sembradío cuya cosecha se aposcaguó por humedad o por exceso de agua y por el carácter de una persona, sinónimo de decaído. Poscagua es náhuatl, quiere decir humedad y es extendido
al ánimo de las personas, a la humedad de la ropa o de lo que sea. Sí. Está bien. Bueno, eso es todo, don Jorge. Muy bien, Juanita, mucho gusto. También lo que decía mi querido amigo Régulo, ¡Áxcale, áxcale! Chinguiñoso. ¿Qué quiere decir? Ashkale quiere decir exactamente así o de ese modo. Era muy chistoso cuando lo decía porque lo decía con mucha propiedad. Bueno, adelante, maestra Olivia Domínguez, directora del Museo del Estado del Archivo del Estado de Veracruz, y que hoy nos va a hablar de algo muy interesante, como siempre lo que nos habla. Adelante. Pues hoy les voy a hablar de las diversiones en el puerto de Veracruz a principios del siglo XX, es decir, en los primeros años de la década de 1900. Bueno, pues en ese entonces, ¿cómo se divertían los jóvenes? Pues les gustaba bailar. En realidad, el baile en el puerto de Veracruz, pues se disfrutaba en salones. Había los salones para la gente con más recursos y que bailaban pasos dobles, chotís, mazurcas. Pero hay un nuevo baile que empieza, bueno, los vals, en efecto, los valses, pero hay una nueva música que se empieza a introducir desde finales del siglo XIX, con mucha migración de cubanos que empiezan a llegar al puerto de Veracruz, y estos cubanos van a formar orquestas, pequeñas orquestas de baile, y van a tocar danzones. Una de ellas, de las primeras danzoneras que hubo en Veracruz, era muy pequeña y era de José Cumbá, y también había otra que se llamaba Sonsorrico. Pero empiezan a abrirse más salones. Al principio era el Recreo Veracruzano, que luego desaparece, y empiezan a abrirse otros pequeños salones de baile como el Trianón, el Tiburcio y la Alhambra. Luego en estos salones y posteriormente hay otro también muy famoso, que ya lo van a conocer otra generación de muchachos, pero estos salones de la primera década del siglo van a empezar a tener una orquesta, o va a ser muy requerida una orquesta danzonera que era de Severiano Pacheco. ¿Quién era Severiano Pacheco? Severiano Pacheco había nacido en Campeche, pero su origen era cubano, y entonces en su orquesta había había gente que tocaba el clarinete, el corbetín, que tocaba la flauta, que tocaba los cornetas, los trombones y también el contrabajo. Y por ejemplo, algunos nombres que nos han quedado de los que tocaban, además de Severiano Pacheco, está José de Noves, Aurelio Valdés el Jilguero, los veracruzanos Luis Aguirre y Francisco Torres, que eran trombonistas, Luis Ramírez el Chino, que luego va a formar otra orquesta, que es la orquesta del Chino Ramírez, y va a estar Eulogio Beita, que también era veracruzano, mientras también están los cubanos Mateito Brindes de Sala y el contrabajo Ñamé, que también tocaba la clave y el güiro. ¿Cómo se realizaban estos bailes? Estos bailes tenían también su protocolo, no por el hecho de que nada más tocaran danzón, y en estos teatros que eran sencillos, había todo un protocolo. El que señalaba la entrada al baile era un bastonero. Tenía un bastón y hasta que no sonaba el bastón no empezaba el baile. Y al término del baile también tenía otra vez que escucharse el bastón. Y uno de estos bastoneros famosos era también un cubano llamado Viviano. ¿Por qué relato todo esto? Esta orquesta de Severiano Pacheco. Al principio el danzón era un baile de los marginados, de la gente pobre, y se tocaba mucho en los patios, no solamente en los salones de baile, sino también en los patios de vecindad.
en los patios de vecindad se acostumbraba la gente también sacar sus sillas en el interior del patio y ahí organizaban el baile. Severiano Pacheco era muy conocido no solamente en la ciudad, sino también era conocido por el entonces gobernador Teodoro Adeza. Teodoro Adeza, el cumpleaños de don Teodoro era el 9 de noviembre. Entonces, desde el día 8 de noviembre, Severiano Pacheco tenía además un muchacho que era muy bueno también tocando, que era Alberto Gómez, Albertico. Albertico Gómez se alistaba junto con Severiano Pacheco y todos los miembros de la orquesta para venir a Jalapa y tocar las mañanitas a Teodoro Adeza. Es decir, que llegaban desde el día 8 para el día 9 muy temprano ir a tocar las mañanitas a don Teodoro. Don Teodoro vivía frente al Parque Juárez, en una casa Art Deco que existía y que luego fue destruida. Entonces, además, la orquesta tocaba tan extraordinariamente que de esa le regaló a Albertico un clarinete, inclusive importado de Alemania, como agradecimiento y como también valorando lo extraordinario que era como músico, ¿no? Entonces, bueno, Severiano Pacheco les decía que era muy conocido en la ciudad de Veracruz, aunque para las clases altas era una persona que a veces no era bien vista, porque las mazurcas a veces eran demasiado demasiado escandalosas para los habitantes tradicionales del puerto. Afortunadamente el danzón, después de esta primera década del 1900, tomó ahora sí que no solamente los salones, los patios, sino llegó también a los salones de las clases acomodadas e invadió todos los espacios de ese Veracruz que ya parece una rémora del pasado. Hasta aquí, don Jorge. ¿No habla usted de la danzonera, cómo se llamaba aquella danzonera? Alma de Veracruz, ¿no? Alma de Sotavento. Pues sí. Alma de Sotavento, hijo de la mañana. Sí. Qué buenos eran. Tenía el viejo serio, así parecía, perdonen ustedes, no es chacoteo, con los ojitos cerrados, parecía búho. Y entonces ese señor que la dirigía, quién sabe si haya sido Lomán, de apellido Lomán, no creo, pero en fin, tenía un güirero. Y ese güirero era un hombre era un joven aposcaguado, digamos, en su aspecto. Pero cuando tocaba el güiro, parecía ese director del fútbol. Se botaba así, y yo los traje alguna vez a la televisión, y el director le dijo que no hiciera sus payasadas. Yo tuve que ir a rogarle al director que dijera, no, por favor, déjelo usted que se luzca y que haga todos sus faramayas, porque son el alma que se veía muy chistoso aquel muchacho y aquel director tan serio de la orquesta Alma de Sotavento. Esto debe haber sido ya por 1900, ¿qué sería? Los 50, 60. ¿no? No, porque yo entré a la televisión en el 58, 59, como en el 60, 61, por ahí. En alguno de los carnavales que fui. Sí, y inventé a ir a firmar los carnavales. ¿Qué decía? Hay danzoneras muy famosas porque también acompañaban a Agustín Lara y a Toña la Negra a partir de los 50, como La Clave, por ejemplo, de Oro. El son Clave de Oro. Ajá, sí. Entonces, bueno, así como esa, pues el Alma de Sotavento, y actualmente, todavía hay algunos integrantes de estas danzoneras de los 50 y de los 60, como Moscovita, ¿no? Moscovita, que fue un cantante excepcional y que lamentablemente murió, yo creo que no tan viejo como no era un hombre ya de edad provecta. Entonces murió Moscovita y después se quedó ahí el conjunto Mocambo, los cuates de música tradicional, no me acuerdo cómo se llama
hay algo como la nostalgia de Veracruz, ¿no? Los Sí, pregoneros del sur. Pregoneros del recuerdo se llama. Recuerdo, sí, del recuerdo. Pero tienen conceptos un poco discutibles. Por ejemplo, el hecho de ponerle una guitarra eléctrica ya desdora la situación, ¿verdad? En fin, y luego la inclusión de música de Miami, que por cierto, estos lo han conservado muy bien y muy dignamente. Muy bien, volvemos en un minuto, por favor. Quiere la costumbre que en estas épocas en México, y yo creo que también en España, bueno, por relación con España se hace en México, se interpreta la pieza de teatro Don Juan Tenorio de José Zorrilla. En otra ocasión nos dedicaremos a hablar del poema en sí, de los hermosísimos versos que muchos conocimos desde hace, en años de juventud, cuando esto era materia de enseñanza, hoy no. Y hay varias preguntas, por favor ustedes preparen algunas respuestas. ¿Quién fue José Zorrilla? ¿Qué significa su drama? Me parece que es un drama. Don Juan Tenorio. ¿Es algo poético, erótico o es una enseñanza? ¿Es un llamado a una buena conducta? A ver, comienza por favor, Manuel. Se representa en esta época porque tiene muchas alusiones a la muerte y porque al final de cuentas va a desembocar así el drama. No es que haya sido escrito para ese propósito, sino que se adoptó después con esa finalidad. Me acuerdo, Manuel, de uno de sus versos que decía a aquellos a quienes había matado: si buena vida os quité, mejor sepultura os di. Sí, carajo. Sí, por esas alusiones se adoptó y es un producto típicamente romántico de la época del romanticismo, escrito en la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué quieres decir exactamente con decir romántico? Romántico que alude a cierto nacionalismo, a sentimientos de todo tipo, amorosos, que tienen que ver con la rijosidad entre los personajes, hay aventura, es decir, el romanticismo tiene esas características de exaltar incluso la muerte. La muerte, sí. Hay que decir, Jorge, en el caso de Zorrilla y de Don Juan Tenorio, que no es una obra original de José Zorrilla. La idea de del Don Juan, es muy añeja y siglo tras siglo alguien se le ocurría hacer una versión sobre lo que empezó Tirso de Molina ya por el siglo XVI, que se llamó el convidado de piedra, el burlador de Sevilla, pero también tenía la alusión del convidado de piedra, porque cuando termina la obra, ellos se encuentran en un cementerio y en el cementerio hay la escultura de uno de los muertos que por cierto no participa dentro de la conversación que tiene Don Juan Tenorio, Don Juan con Don Luis, ¿no? Que era el otro personaje que aparece en la obra de Zorrilla, y ese era el padre de Doña Inés, que está como convidado de piedra, nada más está viendo sin participar. Pero Zorrilla participa con esta obra que, como dice Manuel, no es exclusivamente para los días de Todos Santos, pero que es muy adecuada cuando de hablar de muertos se trata en esas fechas.
Sí, incluso la palabra, bueno, el nombre de Tenorio es precisamente por el burlador de Sevilla, que es el protagonista, y ya desde entonces traía esa connotación de alguien galante, ¿no? Audaz, que le gusta incluso el pleito de cantina y estar buscando a la mujer galante para poder ahí enamorarla. Entonces ya posteriormente lo toma también Zorrilla, y hoy en lugar de decir a alguien que es un Tenorio, le decimos que es un Don Juan. Es una obra de carácter amoroso, erótico nada más. Erótico no, ¿verdad? No estrictamente. Tiene sus pasajes relacionados con el amor, pero también con otros sentimientos y con otras actitudes humanas. Si tú pones la obra en contexto, Jorge, seguramente en su momento ha de haber sido una obra que no era lo mejor vista, ¿no? Que no pudo haber sido la manera de hablar entre ellos, cuando, por ejemplo, discuten, como dice Armando, ¿no? Don Juan y Don Luis, de cómo llevarse, ¿no? En esa cantina, el amor de una mujer, y el cómo, hablando en verso, se discuten los amores entre ellos, pues una plática muy machista, pero que si se lleva al teatro y que alguien hubiera visto esa obra, seguramente estaba transgrediendo la moral y no era de las obras aprobadas, pues como dice Manuel también, el romanticismo quería librarse de los clásicos, quería hablar de otros temas, quería librarse de esas formas tan atadas que tenían de escribir. Pero algunos de los que recrearon este personaje de Don Juan, sí, entraron dentro del erotismo del personaje, sí. ¿No? Hay una obra muy, muy buena que por estar en película muchos la han olvidado en la lectura, que es la de Choderlos de Laclos, que se llama Las Amistades Peligrosas. Aquí hicieron una película que se llama Relaciones Peligrosas, pero la película es netamente, la versión de Laclos escrita es completamente erótica, habla de momentos verdaderamente eróticos dentro de esta escritura, dentro de este texto. Algunos sí se atrevieron a eso, otros lo hicieron de manera más sutil. Zorrilla, por supuesto, lo hizo de manera muy sutil, pero sí se entiende que Don Juan es un personaje que anda buscando cómo pues desvirgar a algunas doncellas de su época. Claro, pero algo que es muy importante, alguien dijo la palabra machismo. ¿Qué tiene que ver don Juan Tenorio con el machismo y de paso con el nuestro? Pues Jorge, una persona, por ejemplo, que quiere demostrar su machismo, lo único que hace es contabilizar sus adulterios o sus fornicaciones. Una presunción de machismo es eso. Entonces un personaje como don Juan que fornica y que es adúltero, es un personaje netamente y que machista. Hace gala de ello. Hace completa gala. Yo a las cabañas subí y donde quiera que fui, historia triste dejé de mí, algo así, ¿no? Así es. Dice, mujeres, monjas, aquí cuento 33, están haciendo cuenta de las mujeres violadas. Eso es un clásico machismo español heredado. Bueno, ya creo que no hayamos necesitado mucho que nos dijeran de otros lados, porque también teníamos lo propio, o tenemos. Pero de que es machista, todavía. sí es una obra. Sí es una obra machista. Diga. Ya que estamos evocando a los autores, también hay un don Juan Tenorio de Michel Cebaco, que es una historia muy similar, bueno, en las aventuras de un tipo don Juanesco, de un tipo que de alguna manera enamora a las mujeres, pero finalmente las engaña. Y eso pues es lo triste y lamentable, pero así es. Michel Cebaco es el autor de ese otro Don Juan. Fíjate que Jorge, que la palabra drama, por ejemplo, la sitúo yo como dramatos, que significa acción, viene significando ya en algo más concreto, la composición literaria dialogada que relata una acción de la vida cualquiera. Y en este caso, bueno, las acciones de este hombre. Porque ahí se refleja él, se manifiesta. Acuérdate que también la tienes ex abundancia
cordis os loquitur, ¿no? De Claro, la claro, abundancia claro. del corazón habla la boca. Habla la lengua. Ok, parecería ser que José Zorrilla vino a México. Hay algunos indicios porque Zorrilla, hay que señalarlo como su personaje, también era todo un Don Juan y anduvo en problemas de amoríos, y uno de los que se les achaca es amoríos que tuvo tanto en Francia como pudo haber tenido en México. Ya no se sabe si sus amoríos los tuvo aquí en México, en el país, o alguna mexicana se le metió entre cejas por allá por Europa, ¿eh? Bueno, la realidad es que a lo mejor fue un poco la obra autobiográfica, ¿no? Sucede como el Tarzán de Ron Ellie, no sé si te acuerdas, terminan adoptando el personaje ellos mismos. Lo que le pasó a Bela Lugosi, que terminó siendo el vampiro, terminó siendo el Drácula, y cuando muere, él muere como Drácula. Ron Ellie, que interpreta a Tarzán, termina molestando a sus vecinos porque todas las mañanas se paraba en la ventana a gritar como Tarzán. Y asimismo, José Zorrilla en su momento, pues interpretó también a su personaje como todo un Don Juan. Bueno, y Jorge, si recuerdas, ya que Armando toma la parte del cine, aquí en México, Mauricio Garcés tiene una película que se llama Don Juan 66, me parece, en la cual, en la alusión me parece al año, él quería superar esas hazañas, ¿no?, de Don Juan, de los grandes amantes de la literatura, y tenía un mayordomo que era el encargado de llevarle esa contabilidad por medio de fotos de las mujeres que había seducido, y que al final se queda o escapa, y la única amante que tiene es la muerte. Y también, pues, como seguramente ustedes de saber, este hombre al final de su vida pues confesó que ni las mujeres le gustaban, ¿no? Qué cosas tan extrañas, ¿verdad? El hecho de vivir el personaje, pero entonces quisiera yo anunciarles que próximamente aquí tendremos ya la lectura o alguna especie de representación que tenga que ver con esta tradición que no deja de tener su aspecto machista, pero que tiene una gran poesía y un gran valor tradicional para España y para México. Bien, volvemos en un minuto.
Bien, amigas, amigos, quiero agradecer cumplidamente la gentileza que han tenido por escucharnos esta mañana de domingo en TV Más. No olviden a las 4:30 un programa más de la nostalgia antigua, una grabación simultánea en Banderilla y México. Quiero agradecerle a Juanita Robles. Juanita, mucho gusto y gracias. A Clemente Landa, mucho gusto, profesor. Al profesor Manuel Munguía, gracias. A Armando Ortiz, a José Eliud y a la maestra Olivia Domínguez. Al Centro Cultural y Social Veracruzano de Miguel Ángel de Quevedo 687, a la Florería Detalles de Ana María Bordonev, Burillo Vidal número 710, al equipo técnico de Jalapa y al de México, mil gracias en este programa de TV Más. Gracias, jóvenes.